Un gusto tenerlos de vuelta en esta micro video clase. Tema de hoy, Alternate Key. Tema que profusamente va a salir en el tercer parcial y en el final, entre otros tantos temas. Vayamos por el índice. Primer punto, definición. Segundo punto, definición en el case. Y tercer punto, usos del Alternate Key en el diseño. Vayamos a la definición. Es la misma definición que la PK, conjunto de uno o más atributos que identifican en forma única a una instancia de la entidad. Pero se le agrega que no es la primary key. Exactamente la misma definición que la primary key, pero que no es primary key. Eso tiene una consecuencia muy importante, pues la primary key es viajera. Viaja a otras entidades, tiene pasaporte, va aquí, va allá. Los demás conocen a esa entidad a través de esa primary key. Sin embargo, la AK es netamente pueblerina, no sale de esa entidad, queda ahí y nada más que ahí. Pero así como la PK permite identificar única y en forma unívoca a cada instancia de la entidad. Eso son iguales. Como nuestro ejemplo de factura, tenemos un número de factura, que es la PK. Un número cualquiera de factura es único e irrepetible, identifica una factura en particular dentro de esa entidad. Pero tenemos otro atributo que es número de remisión, que también es único e irrepetible. Cada número de remisión es único e irrepetible para esta entidad factura. Interprétese lo siguiente, eso quiere decir que cada factura debe tener necesariamente una remisión y esta remisión es única e irrepetible, ¿ok? Pasemos al siguiente punto. ¿Cómo definimos una AK en el case? Acompáñenme. La forma de definir lo siguiente, haciendo doble clic sobre la entidad, donde se abre el Table Editor. En el video de la semana pasada tuvimos problemas, pues no mostraba bien el editor. Y en la parte de abajo, a la izquierda, hay un título que dice índices o index, depende del lenguaje en que tengan. Se paran sobre esa opción y aparece una lista de los índices que esta entidad en particular tiene. Y fíjense que ya figura la primary key. Y a la derecha de la columna tienen un agregar y un borrador. Con el borrador evidentemente pueden eliminar y con el otro pueden crear otros índices. La forma de implementarse en este case en particular. Una vez que dimos agregar, le ingresamos un nombre, recomendación. Esto es igual va a funcionar si le ponen Pepito o cualquier nombre. Pero sería recomendable la primera parte del nombre, le ponen el nombre de la entidad a la cual corresponde esta AK, su guión AK en mayúscula para indicar que es una alternate key, su guión y algo que identifique a esta alternate key en particular. Para una entidad, la PK puede tener cada entidad puede tener una sola PK, pero cada entidad puede tener varios AK o varios AK, ¿está bien? Alternate key. Entonces, ya le pusimos un nombre. Lo primero es ponerle un nombre al alternate key que vamos a crear. Segundo es indicar qué tipo de índice en este caso. Como nosotros queremos un AK, la AK tiene que ser único y irrepetible. Seleccionamos el que dice unique entre los tipos de índice a crear. Y en la última columna de la derecha, vamos seleccionando los campos de la entidad, los atributos, otra voz, los atributos, y vamos arrastrando y colocando en el orden que nos interese en esa columna. Eso define una AK. Fíjense que todos son índices según la definición del DB Designer, ¿verdad? Pero hay uno que es primary key y esta, por ser unique, un index unique, lo definimos como AK. Esa es la diferenciación siempre en lo que es un concepto y lo que es su implementación. Otras herramientas que la implementarán de manera diferente.
diferente. Entonces, ¿cuáles son los componentes de una AK? ¿Cómo se define una AK? Un nombre, dentro de una entidad, un nombre. Lo definimos que es unique porque la AK indica que es unique. Ojo con eso, muy importante. Y a continuación, la lista de atributos que la componen en el orden que creemos corresponde. Ok, pasemos al siguiente. Veamos los usos que podemos darle a la AK dentro de un diseño. Primero de ellos tenemos factura y tenemos el número de remisión, como ya habíamos visto. Este caso en particular es cuando tenemos una entidad que tiene su PK, pero hay otro atributo que puede cumplir también esa función, pero es más para una AK, porque no es un atributo muy propio, le hace el número de remisión. Por ejemplo, un documento a pagar tiene el número de cheque con el cual se paga, etcétera, etcétera. Son casos que se presentan a veces, ¿verdad? En el uso 1, tenemos entonces para una factura el número de factura como PK y el número de remisión como AK. Entre paréntesis, no, lastimosamente nuestro diseño no muestra la definición de AK. Eso sencillamente se despliega ya en la base de datos, ¿ok? Pasemos al siguiente uso. En las primeras clases, creo que en la clase de PK, un compañero preguntó, ¿qué pasaba si a una persona, como habíamos definido, persona, su PK en el número de documento, yo me hubiese equivocado el número de cédula y tenía que entrar a cambiarlo, ¿verdad? El problema de una PK es que la PK viaja y están todas las otras entidades que lo conocen o que la conocen a esta entidad. Si yo quisiera cambiar eso, tendría que preocuparme de que todas las demás entidades también cambien, ¿verdad? Ya existen los valores en las respectivas FK. Con este método de poner un código interno para persona, lo cual es un código que lo manejo yo o mi software internamente, y como una AK colocar el tipo de documento y el número de documento, lo cual me permite cambiar las veces que yo quiera. Eso sí, eso complica un poquito la programación. ¿Por qué? Porque del mundo de afuera, como no conoce el código interno, uno le puede decir, ingresame el código interno. Tienes que pedirle siempre el número de documento, buscar el número de documento y a través del número de documento, con el número interno, luego ubicar los diferentes vínculos que existan, ya sea facturas, cheques, etcétera, para esa persona o cliente en particular. ¿Está? Pero es una forma muy interesante. Porque si hay errores en la carga de cédula, es facilísimo entrar y corregirlo porque la AK, esa es su característica, es local. Para eso lleva lo otro. Si yo definí que esto es único e irrepetible, y alguien entra y cambia, eso podría tener algún tipo de consecuencia. Por lo tanto, colocamos como acá, y si es un valor muy delicado, entonces colocamos auditoría siempre. Porque la AK está a la sombra de la APK, ¿ok? Siguiente uso, factura. Ojo con esto porque este es tema del trabajo práctico, ¿verdad? Fíjense que en factura de detalle, generalmente cuando hacíamos el muchos a muchos, la herramienta Case por definición te ponía como PK del detalle el atributo de número de factura, que era PK en factura, y el APK de artículo, que era la APK de artículo. ¿Está bien? Entonces, eso hacía que para cada factura no pudiese repetirse el número de artículo, porque tengo la factura 7, el artículo 2, no puede volver a ingresar para la factura 7 el artículo 2. ¿Está bien? Es una limitación de ese diseño, ¿ok? Forma de solucionar eso, le agregamos entonces a factura, que tiene que poder repetirse porque el mismo número de factura tiene que poder estar varias veces, porque vendo varios artículos, ¿verdad? Pues le agregamos número de detalle como parte de la APK. Cambiamos la APK. Y dejamos código de artículo como una FK simple que no forma parte de la APK. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Recomendación personal, no es que sea mejor ni peor. Esta es la manera que recomendaría yo hacer muchos a muchos.
Para siempre dejar esa opción abierta de poder ingresar más de un artículo en una factura. Ahora, ¿qué pasa? Por política me dicen, no, en esta empresa, el diseño es, en esta empresa no queremos que se repita un mismo artículo dentro de una factura. Sin ningún problema. Agregamos una acá a la entidad factura detalle que acá va a estar compuesta de el atributo número de factura y el atributo código de artículo en la entidad factura detalle. Eso va a hacer que no se puedan insertar facturas detalles que repitan el valor de factura y código de artículo. Si alguien dice, no, quiero sacar esa definición, es sencillamente hacer un drop de esa alternate key y se vuelve a poder ingresar el mismo artículo varias veces en una factura en particular. Punto importante. Si uno tiene una tabla de factura de detalle que ya está operativa, ya tiene facturas, que tiene códigos de artículos repetidos, ya no se puede implementar esta acá, porque ya está violada la restricción, ¿ok? Entonces, esto se puede hacer siempre y cuando en los datos que existan aún se cumpla esta propiedad, ¿ok? Pasemos al siguiente. Factura. En factura, por una cuestión de política, yo quiero restringir que un cliente no pueda tener más de una factura por día. ¿Cómo implemento eso? Sencillo, es el código de cliente con la fecha de la factura, forman una AK. Entonces el cliente 7 en la fecha 25 de mayo no puede estar 7-25 de mayo y 7-25 de mayo en otra factura, porque yo he creado una alternate key con esos dos atributos exclusivos, sin tener en cuenta el número de factura. No se van a poder repetir el código de cliente y la fecha de factura en la entidad factura sin importar el número de factura con el cual ese cliente esté ingresando. ¿Okay? Esto te permite implementar cierto tipo de restricciones que son muy interesantes de manejar. Les recomiendo que lo practiquen. El trabajo parcial pide este tipo de cosas. El trabajo para el tercer parcial pide este tipo de cosas, así que adelante. Es todo por ahora. Un gran abrazo. Cualquier duda y consulta a las órdenes.